Bienvenidos a Oración Católica Cristiana, el refugio digital donde cada día buscamos la verdadera paz en el Señor. Nuestra misión es ser el recordatorio diario que le invita a dedicar un momento para aquietar su alma, depositar las cargas de la vida a los pies de Jesús y encontrar fortaleza espiritual a través de su palabra y la oración sincera. Hoy, al llegar la hora del descanso, meditaremos sobre nuestro título poderoso y lleno de fe. Jesús actúa. A medianoche esta oración desata milagros mientras duermes. Reflexionamos en que las horas de la medianoche, a menudo asociadas con la oscuridad y la ansiedad, son también el momento en que Jesús, el Señor de la historia, puede actuar con poder sobrenatural. Entregue sus batallas y preocupaciones más profundas en esta oración. Confíe en que, mientras su cuerpo duerme, su espíritu estará obrando en su favor, desatando la bendición y los milagros que usted necesita. Para que estas oraciones y reflexiones continúen expandiéndose, llevando luz y esperanza a muchas más almas, le invitamos cordialmente a suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir nuestro canal. Su apoyo es una inmensa motivación que nos ayuda a mantener y hacer crecer este ministerio. Que Dios le bendiga. Ahora unámonos en oración. Amén. ¿Qué pasaría si esta noche fuese diferente a las demás? ¿Qué pasaría si, mientras descansas, se activa en el cielo algo sagrado y celestial? ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente sucede al cerrar los ojos para dormir, mientras el ámbito espiritual permanece alerta? Existen instantes en los que la oscuridad no se convierte simplemente en un descanso, sino en el ambiente ideal para que Jesús manifieste su poder. ¿Estás listo para explorar lo que sucede cuando la medianoche trasciende su papel como simple hora y se transforma en un vínculo con el firmamento? ¿Y si te compartiera que en el momento en que descansas, Jesús está trabajando a tu favor, que mientras el mundo se aquieta, el cielo se activa y que hay un instante, la medianoche, en el que los milagros descienden como una lluvia callada sobre aquellos que tienen fe? Y si te contara que hay una plegaria única, oculta en lo más profundo de tu ser, que puede influir en la voluntad divina mientras te encuentras en calma, y que esa súplica podría ofrecerte la solución que has anhelado durante tanto tiempo. Existen enigmas que no se descubren con la claridad del día, sino en la serenidad de la penumbra. Existen milagros que no se manifiestan con el bullicio del día, sino en la serena quietud de la medianoche, cuando todo parece en reposo. Aunque Jesús sigue alerta, esto no se trata de una lección habitual. Hoy te embarcarás en una travesía que te revelará la razón por la cual numerosas de las acciones más impactantes de Dios ocurren durante la noche. Además, te adentrarás en el aprendizaje de cómo acceder a esa esfera espiritual, donde el cielo se manifiesta mientras tú descansas. Este mensaje no está destinado a todos, sino a ti que has llegado hasta aquí en busca de una señal, una palabra, una voz que valide lo que tu corazón ya intuye, que algo está a punto de transformarse, que existe un poder escondido en la medianoche, un poder al que pocos tienen acceso, pero que hoy puede ser desvelado para ti, porque Jesús permanece inmutable, ayer, hoy y siempre. Y Él continúa yendo a su pueblo durante la noche. Quizás crees que dormir es solo un descanso. Pero ¿y si en realidad se trata de una oportunidad? ¿Qué pasaría si la oración que pronuncias antes de cerrar los ojos influye en lo que sucede mientras duermes? Al cerrar tus ojos con fe, ¿no podría ser que los cielos se abren y las ataduras se liberan? Esto no se trata de una teoría ni de un concepto atractivo. Es una experiencia espiritual intensa que ha cambiado vidas y tiene el potencial de cambiar la tuya. En este video, te guiaré por la Escritura para señalar instantes específicos en los que Jesús o sus enviados tomaron acción mientras la oscuridad se instalaba. Descubrirás la razón por la cual, a la medianoche, las prisiones se quiebran,
Los cielos se abren, las promesas se cumplen y los destinos se definen. Entenderás que la noche, en lugar de ser un espacio temido, se convierte en un santuario donde la fe crece en la calma. Y, principalmente, descubrirás un método de oración nocturna que tiene el potencial de provocar milagros. Simplemente con tu fe y tu tranquilidad. Numerosos cristianos están dejando de recibir bendiciones al no valorar adecuadamente las horas de la noche. Algunos se retiran a descansar sin darse cuenta de que el adversario también actúa mientras estamos en sueño. Sin embargo, es en esos momentos cuando Jesús muestra su poder de manera aún más extraordinaria. Esta enseñanza es una iluminación que despertará tu percepción espiritual. Aprenderás a transformar tus noches en sagrados altares, tu cama en un campo de batalla espiritual y tu descanso en un terreno de triunfo. ¿Tienes el valor de escuchar hasta el final? En breves instantes te acompañarán narraciones bíblicas que revelarán que la noche no es simplemente un momento de descanso divino, sino un escenario de confrontación donde muchos han sido liberados sin ser conscientes de ello. Y lo más sorprendente es que, al final, descubrirás una oración que puedes recitar esta misma noche y que tiene el potencial de transformar tu vida. Antes de iniciar, me gustaría solicitarte algo que posee un poder mucho mayor de lo que puedes pensar. Deja tu nombre en el espacio de abajo. Ese gesto tan simple representa una manera de comunicarle a Jesús: estoy presente y este mensaje es para mí. Elevamos nuestras oraciones por cada uno de los nombres que aparecen en los comentarios. Esa observación tiene un carácter profético. Es el primer paso que das hacia el compromiso con este mensaje. Es como si le hablaras al cielo: Señor, no deseo continuar durmiendo sin tener conocimiento de lo que tú realizas mientras descanso. Si aún no has puesto me gusta a este video, te invito a que lo hagas en este momento. Al hacerlo, estás forzando a YouTube a presentar este mensaje a más individuos que, al igual que tú, requieren un mensaje divino. Numerosas personas carecen de una iglesia, de un pastor y de una comunidad. Sin embargo, este canal ha llegado a ser un verdadero refugio espiritual. Tú puedes ser parte de ello. Hazlo por ti mismo, por tus seres queridos y por aquellos que se encuentran en la oscuridad y requieren de esta luz. Me gustaría que compartieras tu opinión sobre la expresión paz en Cristo. Es nuestra manera de iniciar cada estudio bíblico en unidad. Al expresar eso, te incorporas a una comunidad de creencias que reza, espera y tiene fe. Hay numerosos entre nosotros, provenientes de diversas naciones y con variadas historias, pero todos compartimos la fe en un único Señor. Y presta atención a esto. La enseñanza antes de la última en este video podría ser la clave para liberar una bendición que ha permanecido oculta en tu vida durante mucho tiempo. No te marches aún. No interrumpas la revelación a la mitad. Esta lección ha sido diseñada por Dios especialmente para ti. Él es consciente de tu fatiga, de las noches sin descanso y de la inquietud que sientes al intentar dormir. Hoy te darás cuenta de que mientras tú te tomabas un tiempo para descansar, Jesús estaba en acción. Prepárate para orar a Dios. Jesús está despierto y a esta hora de la noche puede impactar tu existencia. Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, dedicándose a la oración mientras sus discípulos estaban dormidos. En las Escrituras Sagradas existe un pasaje que ilustra de manera evidente la fuerza espiritual que se manifiesta durante la noche. Jesús se encontraba en un sitio solitario, apartado de sus discípulos que dormitaban, entregando su corazón en súplica en el Monte de los Olivos. Esta imagen no solo captura una noche crucial previa a la crucifixión, sino que también pone de manifiesto un principio atemporal. Las súplicas realizadas en la penumbra, cargadas de lágrimas y dedicación, activan los designios más fuertes del cielo. En Mateo 26, comenzando en el versículo 36, se narra el momento en que Jesús se retira con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Les indicó:
«Quedaos aquí mientras voy allá a orar». Y al tener a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo a su lado, empezó a sentirse profundamente triste y angustiado. En aquel sitio, durante la oscuridad de la noche, Jesús se sumió en una oración tan ferviente que su sudor se asemejaba a gruesas gotas de sangre. En ese momento, sus amigos más íntimos estaban en un profundo sueño. ¿No crees que esto tiene un significado muy profundo? Mientras muchos cuerpos reposan, el alma de uno solo puede estar logrando una victoria perpetua. Jesús, al estar al tanto de lo que se avecinaba, reconocía la importancia de una plegaria en la noche. Él comprendía que la oscuridad de la noche era el instante propicio para conectarse con el Padre, para armonizar su espíritu con el cielo y para obtener la fortaleza que requeriría para lo que se avecinaba. Y aquí tienes la clave para ti. Existen noches en las que descansar no es la única alternativa. Existen ocasiones en las que Dios te llama no para perturbarte, sino para tener un encuentro contigo. ¿Cuántas ocasiones has experimentado esa agitación en el pecho en plena noche? Esa súbita necesidad de rezar, de sumergirte en la lectura de la palabra, de derramar lágrimas en silencio frente a Dios. No es una coincidencia. Es el Espíritu Santo llamando a tu puerta, deseando darte fortaleza, revelarte y prepararte. Jesús no oraba por debilidad, sino porque reconocía que en la oración se encuentra el vínculo con la potencia divina, y lo hacía durante la noche. No aguardó la llegada del alba, no solicitó la presencia de otros, ni anheló el consuelo de una persona. Él se adentró en lo profundo. Mientras los demás descansaban, Él se alistaba para triunfar. En ocasiones pensamos que las grandes confrontaciones tienen lugar en la acción que se puede ver. Sin embargo, las verdaderas victorias se llevan a cabo en el profundo rincón del alma, en lo oculto, en la oscuridad, cuando solo tú y Dios permanecen despiertos. La acción de Jesús en Getsemaní, mientras los discípulos yacían en sueño, representó el momento más significativo de entrega antes de su crucifixión. Fue en ese lugar donde se consolidó su obediencia, su sumisión y su firmeza. ¿Cómo pasas tus noches? ¿Te acuestas con inquietud, sintiendo el peso en el corazón, sin elevar nada al cielo? ¿O utilizas ese tiempo para abrir tu corazón a Jesús, tal como Él lo hizo con el Padre? Te garantizo que las noches en las que resulta más difícil orar son precisamente aquellas en las que más lo necesitas. Jesús regresó en 3 ocasiones al lugar donde se hallaban sus discípulos, y en cada una de ellas los encontró en un profundo sueño. ¿Tienes idea de lo que eso implica? Existen bendiciones que podríamos estar recibiendo si tan solo tuviéramos la conciencia espiritual abierta. Existen instantes que se nos escapan debido a que estamos adormecidos en nuestra fe, no en un sentido físico, sino en el espiritual. Jesús les preguntó, ¿no han sido capaces de mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora? ¿Y cuántas horas dedicamos a las redes sociales, inmersos en distracciones? En lugar de elevar nuestras súplicas al cielo, no es cuestión de sacrificar el sueño por motivos religiosos. Es fundamental reconocer que existen períodos, instantes sagrados, en los cuales el cielo te invita a elevar una oración antes de ir a la cama. En esos momentos, una plegaria breve, genuina y colmada de fe, tiene el poder de transformar tu camino. La noche no se trata de un descanso, sino de un espacio sagrado. Getsemaní se traduce como el lugar donde se prensa el aceite. En una noche de intensa presión, Jesús fue sometido y de su ser emanó obediencia. ¿Y tú? ¿Qué surge de ti en la oscuridad cuando te sientes presionado? ¿Desesperación o fe? Jesús nos mostró el camino. Si el Hijo de Dios, en su perfección, sintió la necesidad de orar con fervor en la oscuridad de la noche, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacerlo?
La noche puede ser el instante en que el adversario lanza su ofensiva, ciertamente. Sin embargo, también se convierte en el periodo en el que el cielo te dota de defensas invisibles, brindándote serenidad, iluminación y capacidad de juicio. Esta noche, antes de ir a la cama, te invito a que pienses en este monte, el lugar donde Jesús, consciente de que su crucifixión se aproximaba, optó por no descansar y dedicarse a la oración. Y su plegaria transformó el curso de la historia. El relato de la salvación empezó a tomar forma en la penumbra, ya que cuando Jesús eleva su oración en la oscuridad, el propósito divino progresa con fuerza. Tú también puedes unirte a esto. Esta noche, en tu habitación, que es tu Getsemaní, dile al Señor: aquí estoy. No deseo irme a la cama sin haber hablado contigo primero. Porque mientras tú te diriges a Dios en oración, Jesús está en acción. Y al momento de cerrar los ojos tras haber rezado, el cielo actúa en tu beneficio. Pablo y Silas entonando himnos en la oscuridad de la noche. El eco que quiebra ataduras. Visualiza encontrarte en una prisión sombría, con el cuerpo adolorido y sin energía, y aún así elevar una oración. Visualiza estar en la incertidumbre de no saber si volverás a ver el amanecer, pero aún así dejar que tu espíritu exalte a Dios en el momento más oscuro de la noche. La situación de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos fue de gran intensidad, y no fue por azar que decidieron entonar sus cánticos a la medianoche. Fue una elección espiritual. Un acto de fe que provocó un milagro que continúa resonando en la actualidad. Al elevar tu adoración en la oscuridad, el firmamento reacciona con fuerza. En Hechos 16:25 se menciona que, a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y entonando himnos a Dios, mientras que los prisioneros escuchaban. Ese breve versículo contiene un mensaje poderoso que tiene el potencial de transformar tu percepción sobre la oscuridad. No elevaron oraciones ni entonaron canciones al despuntar el día, cuando todo resultaba más sencillo. Lo llevaron a cabo en un instante de gran dificultad y de incertidumbre. Y exactamente a la medianoche ocurrió un potente sismo. Las puertas del penal se abrieron y todas las ataduras se liberaron. En la hora de la medianoche, hay aspectos que el ámbito espiritual no pasa por alto. No se trata únicamente de una hora que marca el tiempo, sino de un límite que separa el día que se va del que está por venir. Es un momento de cambio, un límite entre el pasado y el futuro. Y en esos instantes, cuando alguien elige elevar una oración, rendir adoración o depositar su confianza, el cielo se transforma, incluso si la tierra está en temblor. Pablo y Silas no necesitaban entonar canciones. Estaban en prisión sin justificación, lastimados y maniatados. Muchos, en una situación similar, habrían sucumbido a la desesperanza. Sin embargo, decidieron transformar su prisión en un lugar sagrado, y tú también puedes hacer lo mismo. Quizás tu encarcelamiento no sea físico. Quizás te encuentres en una situación complicada, lidiando con una enfermedad, atravesando una crisis o sintiendo una tristeza que parece interminable. Sin embargo, si en medio de esa penumbra decides rendir homenaje al Señor, las ataduras espirituales empiezan a deshacerse. ¿Por qué entonaban sus canciones en ese momento? Porque entendían algo que muchos pasan por alto. La medianoche representa un momento clave para la acción sobrenatural de Dios. No anticiparon que las circunstancias se modificarían. No anticiparon que se sentirían mejor. Entonaron sus voces a pesar de las cicatrices que llevaban. Entonaron sin la certeza de ser liberados. Sin embargo, su canto transformó la situación por completo. ¿Tienes idea de lo que sucedió después? El carcelero, que estaba a punto de terminar con su vida, logró sobrevivir. Toda su familia fue tocada por la gracia. Todo ocurrió porque a la medianoche,
alguien optó por adorar en lugar de quejarse. La plegaria y el himno a la medianoche no solo permiten el acceso a espacios físicos, sino que también tocan corazones, iluminan conciencias y rescatan almas. Quizás tú también estés pasando por una noche interminable. Quizás sientes dolor en tu cuerpo, en tu espíritu y en tus recuerdos. Y tal vez lo último que desees es entonar una canción, pero esa es la esencia. Las acciones que realizas durante la noche determinan lo que Dios llevará a cabo al amanecer. Al aprender a cantar desde el dolor y a elevar tus oraciones en la penumbra, descubrirás las maravillas que el cielo tiene para ofrecer. La alabanza de Pablo y Silas no fue ordinaria, sino que constituyó una proclamación profética. Con su adoración, afirmaban: nuestra fe permanece libre de ataduras. Nuestro Señor continúa siendo merecedor de nuestra alabanza, incluso en momentos de cautiverio. Esa clase de fe produce milagros que no se pueden lograr solo con esfuerzo humano. Esa fe toca el cielo de tal manera que provoca un temblor en la tierra. La Biblia menciona que los demás prisioneros escuchaban. ¿Te has dado cuenta? La veneración en la penumbra no solo te afecta a ti, sino que también influye en aquellos que te rodean. Cuando eliges otorgar tu confianza, incluso en la oscuridad, tus hijos lo perciben, tus compañeros, tus allegados, tus seres queridos. La adoración puede ser el inicio del milagro en la vida de otra persona. Es posible que te hayas sentido como si estuvieras atrapado, limitado, sin opciones. Pero en este momento el Señor te invita a que cantes, ores y creas, ya que la medianoche no representa el final, sino el comienzo de un nuevo amanecer. Esa veneración que surge del sufrimiento, esa súplica que se eleva desde la aflicción, es la que posee mayor fuerza. Te invito esta noche, antes de ir a la cama, a seguir el ejemplo de Pablo y Silas en oración. No vayas a dormir con el alma en calma. No dejes que la medianoche transcurra sin una oración, sin un himno, sin un gesto de fe. A pesar de encontrarte en tu prisión y de que las circunstancias no se hayan transformado todavía, adora al Señor. Él se encuentra más próximo de lo que piensas. Y ten presente que las puertas no se abrieron en el momento en que cantaban, sino que lo hicieron posteriormente. No cantaron ya que las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron como resultado de su canto. Este es el orden establecido en el reino celestial. Primero se tiene la fe, y después llega el milagro. Hoy, Jesús te llama a convertir la medianoche en un altar, animándote a no temer a la oscuridad, ya que en ella es donde Él se revela. Si te animas a rendir homenaje esta noche, aunque estés en tu prisión, notarás que las puertas se abrirán, y no únicamente para ti, sino también para todos aquellos que están a tu alrededor. Durante la Pascua en Egipto, en el transcurso de una de las noches más sombrías en la historia de Israel, se llevó a cabo uno de los actos más impactantes y cruciales del movimiento divino. Cuando el ángel cruzó a medianoche, durante la esclavitud en Egipto, el pueblo hebreo, lleno de temor y sumisión, se disponía a recibir la llegada del ángel del Señor, quien descendió a la tierra a la medianoche, marcando así el comienzo de la liberación de toda una nación. No ocurrió en horas diurnas, ni al salir el sol. Era la medianoche, momento en el que toda Egipto reposaba en un profundo sueño, cuando se desató el juicio divino con una exactitud celestial. Éxodo 12, versículo 29 establece de manera clara: y sucedió que a la medianoche, el Señor golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que estaba en su trono, hasta el primogénito del prisionero que se encontraba en la cárcel, y todo primogénito de los seres vivos. No se trató de una coincidencia en el tiempo,
sino de una decisión planificada por parte de Dios. El cielo decidió intervenir en el momento en que los humanos se encontraban sin opciones. La medianoche simbolizaba el cierre de un periodo de sufrimiento y el comienzo de una nueva fase. El pueblo hebreo había recibido directrices precisas. Tenían que ofrecer un cordero que no tuviera defectos, consumirlo rápidamente, estar calzados con sandalias y, lo más importante, marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. Los que siguieron las instrucciones y señalaron su casa recibieron la protección ante el juicio divino. Sin embargo, esa protección no se activó en cualquier instante. El ángel hizo su aparición en la medianoche. ¿Qué lecciones podemos extraer de esto en la actualidad? Nos muestra que hay instantes en los que Dios opera en la penumbra para hacer justicia, ofrecer liberación, brindar protección y reafirmar su pacto. Existen prácticas que realizas antes de ir a la cama, como esa oración genuina, esa dedicación sincera y esa disposición a seguir la voz de Dios, que sellan tu puerta espiritual, permitiendo que el juicio te evite y que la bendición se desate. En Egipto, el ángel del Señor no hacía distinciones entre las casas, ya fueran opulentas o humildes. Tampoco se fijaba en la fortaleza o debilidad de sus moradores, ni en si contaban con mucha experiencia o eran recién llegados. Solo podía fijarme en la sangre del Cordero, un símbolo profético que representa a Jesucristo. Eso era lo que resguardaba, lo que indicaba: aquí se establece un acuerdo. Tú no puedes ingresar aquí. Hoy, aunque no marquemos las puertas con sangre, invocamos la sangre de Jesús para que cubra nuestras vidas, nuestras familias y nuestros anhelos. Y cuando actuamos con fe, el mismo poder que se manifestó aquella noche en Egipto se manifiesta en nuestra existencia. Las sombras se desvanecen. El adversario no puede alcanzar aquello que está protegido por el Cordero. ¿Tienes conocimiento de lo que los hebreos estaban realizando en el momento en que el ángel hizo su aparición? Se encontraban en sus hogares, no en la calle, no corriendo ni poniendo en riesgo su seguridad. Estaban cumpliendo con las normas y aguardando. Esta es otra valiosa lección. La obediencia brinda protección. No tenían claro cómo se desarrollaría el juicio. Ignoraban lo próximo que estaría el ángel. Solo conocían las palabras de Dios y eso era suficiente. Su confianza no residía en su entendimiento, sino en su disposición a obedecer. Y esa es una lección que muchos pasan por alto. No es necesario que comprendas todo. Simplemente sigue lo que el Señor te ha revelado. Si Él te sugiere que reces antes de ir a la cama, hazlo. Si Él te provoca a orar por tu hogar a la medianoche, no lo desestimes. La obediencia en silencio frecuentemente desencadena una protección divina que es invisible, pero que te resguarda. No solo se trató de una noche de evaluación, sino que también fue un momento de cambio, de escape, de emancipación. Esa misma noche, tras siglos de opresión, Faraón convocó a Moisés y a Aarón y les ordenó: salgan en medio de mi pueblo. A esa misma hora de la noche inició la huida. La noche que se presentaba como el final para Egipto se convirtió en un renacer para Israel. ¿Te has percatado? Mientras que para muchos en el mundo esa noche puede parecer sombría y aterradora, para los hijos de Dios representa el inicio de una nueva etapa. La situación varía según tu ubicación, el hogar en el que resides y si estás protegido por la sangre del Cordero. En la actualidad, también enfrentamos momentos complicados. Existen juicios, enfermedades, crisis y confusión. Pero recuerda que no estás solo. Antes de dormir esta noche, ten presente que Jesús es el Cordero sacrificado que protege tu hogar. Deja que la oración guíe tu existencia. Sella tu mente con la sangre. El Salmo 121 expresa la promesa de que Dios es nuestro guardián y protector. Nos asegura que siempre está a nuestro lado,
vigilando nuestros pasos y cuidando de nosotros en todo momento. El que te protege nunca se adormecerá, ya que al llegar la medianoche no hay razón para temer, solo debes estar resguardado. Son muchos los que se van a la cama con miedo, pero hoy deseo recordarte que si Cristo te acompaña, la noche se convierte en un lugar seguro. Él no solo desempeña su papel durante el día, sino que también observa en la oscuridad de la noche. Él no se queda dormido. Y al llegar la medianoche, Jesús estará interviniendo en tu favor, tal como lo hizo en aquella ocasión en Egipto. Quizás anhelas la llegada de un nuevo día, una mañana llena de esperanza. Pero antes de que eso suceda, debes atravesar la medianoche. No tengas miedo. Solo asegúrate de estar en la posición adecuada dentro del acuerdo. Asegúrate de que tu hogar tenga una señalización adecuada. Asegúrate de descansar con devoción. Cuando el reloj marque la hora, el ángel hará su recorrido y tu bendición puede iniciarse mientras estás en un profundo sueño. La visión de Jacob en Betel, una escalera que conecta el cielo con la tierra. Existen noches que transforman el rumbo de una existencia, no tanto por las acciones que se llevan a cabo al amanecer, sino por los anhelos y visiones que surgen en el sueño. La Biblia nos muestra uno de los instantes más asombrosos de la intervención de lo divino, mientras un hombre se encontraba en estado de sueño. Jacob, al escapar de su hermano Esaú, se encontró agotado, solitario y en una situación de vulnerabilidad, y decidió hacer una pausa en un sitio que parecía ordinario. Allí se apoyó en una roca para tomar un respiro. Mientras él descansaba, los cielos se despejaron y el ámbito espiritual se reveló con fuerza en su existencia. En Génesis 28, versículo 12 se menciona: y tuvo un sueño en el que vio una escalera que se sostenía en el suelo, alcanzando hasta el cielo, y ángeles de Dios que ascendían y descendían por ella. En ese instante, mientras Jacob estaba en un profundo sueño, Dios eligió manifestarse. No fue durante la oración ni en una conversación con otra persona. Fue en su instante más vulnerable, más humano y más callado, cuando Dios le reveló un secreto divino. Existe una relación ininterrumpida entre el cielo y la tierra, aunque no la percibas. Este fragmento es fundamental para comprender la fuerza espiritual que posee la noche. Jacob no anhelaba una revelación divina. Simplemente quería encontrar un sitio donde descansar. Sin embargo, Dios estaba aguardando. En el sitio conocido como Luz, que Jacob posteriormente designó como Betel, hogar de Dios, sucedió un evento que transformaría no solo su existencia, sino también el futuro de muchas generaciones. Puedes visualizarte tumbado, tal vez sintiéndote melancólico y asustado, lleno de confusión, y que mientras sueñas, el firmamento se acerque a ti. Eso es precisamente lo que ocurrió. Y no se trata de un suceso único, sino de una tendencia. Dios utiliza las noches como un momento para comunicarse, revelarse y establecer pactos eternos. La representación de la escalera con ángeles ascendiendo y descendiendo nos muestra que tu habitación, tu cama y tu espacio de descanso pueden servir como un vínculo hacia lo divino. Jacob no se encontraba en un templo, carecía de un altar. No había sacerdote ni incienso. Solo había una piedra. Sin embargo, esa roca se transformó en un altar porque el corazón de Dios deseaba reunirse con él esa noche. Y lo más sorprendente de ese sueño es que Dios se dirige a él de manera directa. Le hace una promesa sobre la tierra en la que se encuentra descansando. Le habla sobre su linaje, le infunde esperanza y le comparte una de las citas más bellas de la Biblia. Te acompaño y te protegeré en cada paso que des. Te traeré de regreso a esta tierra, pues no te abandonaré hasta cumplir con lo que te he prometido. ¿Te das cuenta?
esa palabra no se le otorgó en una elaborada ceremonia, sino en su momento de reposo, en la noche más delicada, en su más sincera vulnerabilidad. ¿Cuántas ocasiones subestimamos la importancia de nuestras noches? Creemos que se trata únicamente de un intervalo, un momento de descanso. Sin embargo, para Dios, la noche se convierte en un lienzo en el que pinta visiones, descubre verdades, cura heridas ocultas y renueva el espíritu mientras el cuerpo reposa. Jacob se levantó sorprendido y dijo: «Sin duda, el Señor está aquí y yo no me había dado cuenta». ¿Cuántas ocasiones hemos encontrado descanso en un lugar compartido, sin percatarnos de que el cielo nos rodeaba, ignorando que Jesús, cumpliendo su promesa, permanecía a nuestro lado en la quietud de la noche, cuidando de nosotros mientras soñábamos? El corazón de Jacob se inundó de un profundo respeto y temor, y desde entonces, ese lugar jamás fue el mismo. Y si también empiezas a contemplar tus noches como Beteles, y si esta noche optas por reclinarte, no solo con el propósito de descansar, sino también para aguardar, no se trata de una expectativa del ser humano, sino de una conexión espiritual. Confía en que, si es la voluntad de Dios, te acompañará en tus sueños, en tus reflexiones y en momentos de tranquilidad. En esta historia se presenta otra lección fundamental. Jacob corría con el corazón desbordando de agitación. Sin embargo, Dios lo localizó. No aguardó a que todo estuviera en tranquilidad. No demandó circunstancias perfectas. Lo encontró en el sendero, durante su escape, en la oscuridad de la noche. Esto implica que, sin importar el estado en el que te encuentres al llegar a tu cama esta noche, ya sea con ansiedad, temor, sufrimiento o incertidumbre, Dios puede estar contigo en ese lugar. Algunas personas experimentan miedo ante la llegada de la noche, ya que perciben que es en este momento cuando el sufrimiento se acentúa y la soledad se vuelve más profunda. Sin embargo, la narración de Jacob te muestra una perspectiva distinta. La noche tiene la capacidad de ser el instante en que lo eterno te alcanza, en el que lo que no se ve se convierte en tangible, y lo divino irrumpe en la rutina diaria. Y hay un aspecto adicional. Al despertar, Jacob ya no es el mismo. Construye un altar, realiza un compromiso y admite que has presenciado algo divino. Aquellos que reciben la visita de Dios durante la noche emergen transformados. Esta noche, antes de cerrar tus ojos, dile al Señor: haz de este lugar un Betel. Susúrrame en mis sueños. Déjame ver tu escalera, que mi reposo se convierta en un encuentro. Y ten fe, tal como lo hizo con Jacob. Jesús tiene la capacidad de influir en tu vida incluso mientras descansas, brindándote orientación, renovándote y recordándote que siempre estará a tu lado hasta que su promesa se cumpla contigo. El momento en que Dios se comunica con Samuel durante la noche, mientras él está dormido, hay momentos en la vida espiritual donde el cielo no grita, pero sí susurra. No todas las manifestaciones divinas se presentan con relámpagos y temblores. En ocasiones, la voz de Dios es tan delicada que solo se puede percibir en momentos de total silencio. Y en numerosas ocasiones, ese silencio se presenta durante la noche. De esta manera, el joven Samuel, carente de experiencia y antecedentes proféticos, recibió una de las convocatorias más sagradas que se encuentran en las Escrituras de Dios. Y sucedió mientras dormía. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos una de las escenas más emotivas de toda la Biblia. El joven Samuel, quien estaba al servicio en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí, se hallaba dormido en las proximidades del arca de Dios. Era una noche común y corriente, hasta que una voz interrumpió el silencio. Samuel. Y él, sin percibir la voz celestial, se dirigió rápidamente hacia Elí.
aquí me encuentro. ¿Por qué me has llamado? Sin embargo, Elí no había hecho la llamada. Esto ocurrió en 3 ocasiones hasta que, al fin, Elí llegó a entender. Era el Señor quien convocaba al pequeño. Puedes visualizarlo. La noche se prolongaba, mientras todos descansaban, pero el firmamento anhelaba a alguien que pudiera oírlo. Y Samuel, con su alma sincera y su mente alerta, se transformó en ese canal divino. Es notable que Dios eligiera comunicarse con el joven en lugar de hacerlo con Elí, el sacerdote con más experiencia, quien seguramente conocía la tradición. Este joven, tal vez, ni siquiera era consciente de que Dios podía manifestarse de esa forma. Esto nos revela una lección significativa. Dios no requiere que tengas un conocimiento exhaustivo sobre Él para invitarte. Solo requiere que tengas la disposición de prestar atención. Y lo más impactante es que esta convocatoria tuvo lugar durante la noche. No ocurrió en el transcurso de la actividad del templo ni durante una ceremonia. Sucedió en la quietud. Es en el silencio del mundo, cuando los ruidos cesan, que la voz de Dios se percibe con mayor claridad. ¿Cuántas ocasiones ha buscado Dios comunicarse contigo durante tus noches? En esos instantes en que el sueño se ve interrumpido de forma abrupta, sin razón clara. En esos despertares con el corazón acelerado, con pensamientos que surgen de la nada y con intensas experiencias espirituales. Quizás no eran meras ilusiones. Tal vez era Dios llamándote directamente por tu nombre. Samuel no tenía claro a quién se dirigía, pero su corazón lo impulsó a levantarse. Él contestó, a pesar de no entender del todo, y esa actitud fue suficiente para que el Señor lo llamara de nuevo. ¿Cuántas ocasiones hemos silenciado esa voz en la oscuridad, creyendo que solo era nuestra imaginación? ¿Y si en realidad fuera el Espíritu de Dios intentando entregarte un mensaje, una misión o una revelación? Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Elí proporcionó al joven la clave que lo uniría a su destino. Él le dijo, «Si vuelvo a llamarte, responde, aquí estoy, Señor, tu siervo escucha». Esa es la expresión que abre las puertas del cielo. Esa es la disposición que desencadena el flujo de revelación. No es necesario que sepas la manera de contestarle a Dios. Simplemente debes estar presente, receptivo y con humildad. Esa noche, tras pronunciar esa frase, el Señor se dirigió nuevamente a Samuel y, en esta ocasión, no solo lo llamó, sino que también le dio a conocer un mensaje contundente que transformaría el destino de Israel. A partir de ese momento, Samuel fue reconocido como profeta, sirviendo de guía y convirtiéndose en la voz de Dios para su gente. Y todo dio inicio en una charla bajo el manto de la noche. Este relato no se trata de un cuento para niños, sino de una verdad que perdura a lo largo del tiempo. El cielo se dirige a aquellos que, aún en su descanso, están listos para escuchar. Existen individuos que se van a la cama y se sumergen en sueños llenos de preocupaciones, recuerdos y ansiedades. Sin embargo, tú tienes la oportunidad de acostarte con la esperanza de algo diferente. Cada noche puedes expresar, «Señor, estoy aquí si deseas comunicarte». A pesar de estar en un profundo sueño, mi alma está atenta. Y no estás fuera de lo común al creer que Dios puede comunicarse contigo a través de los sueños o hacer que te despiertes con una profunda sensación espiritual. Esto tiene raíces bíblicas, es de carácter espiritual y es auténtico. Samuel no solicitó ser convocado ni demandó tener una vivencia mística. Él se encontraba en el lugar correcto, realizando lo que se esperaba de él, con un corazón abierto y dispuesto. Y Dios lo halló. En la actualidad,
hay un gran número de individuos que se encuentran espiritualmente desconectados, ya que no aprecian la importancia de sus noches. Se van a dormir con la tele encendida, con el corazón inquieto, sin haber tenido un diálogo con Dios. Y si esta noche optas por transformar eso, ¿qué tal si apagas el ruido del mundo y permites que tu alma se exprese? ¿Qué tal si esta noche, en lugar de solicitar, te dedicas a escuchar? La generación de Samuel no escuchaba la voz de Dios con regularidad. La palabra menciona que, aunque no había visiones frecuentes, Dios decidió comunicarse durante la noche para dar comienzo a una nueva etapa y abrir un nuevo capítulo. Eso también podría suceder contigo. Es posible que en tu entorno falte la palabra, la claridad y la guía. Sin embargo, tú puedes ser como Samuel, quien se levanta en la oscuridad de la noche con un llamado eterno vibrando en su interior. No desestimes esas emociones que surgen en la noche. No subestimes esos sueños llenos de simbolismo, de sentimientos profundos, de frases que no parecen pertenecer a tu voz. Toma una resolución esta noche. Al irte a la cama, dirígete al Señor con devoción y confianza, diciendo: Señor, habla, que tu siervo está atento. Si decides comunicarte, será el comienzo de algo que perdurará para siempre. La visión de José. Revelaciones que cambian el rumbo de tu vida mientras descansas. Mientras la mayoría se encuentra en un profundo sueño y su conciencia se silencia, el firmamento sigue brillante, iluminando a aquellos corazones seleccionados con imágenes que surgen no de la fantasía, sino del alma. José, el vástago de Jacob, ilustra de manera evidente que los sueños trascienden la categoría de meras ilusiones nocturnas. Son verdaderos medios de comunicación divina que pueden determinar el curso de una existencia entera. Y fue en el transcurso de su sueño que Dios empezó a descubrir el asombroso propósito que le esperaba. En Génesis 37 se relata que José, en su juventud, experimentó un sueño. Estábamos en el campo atando manojos, y de repente, mi manojo se erguía y se mantenía recto, mientras que los vuestros se inclinaban hacia el mío. Más tarde tuvo otro. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Estos sueños, que a simple vista parecían tener un significado simbólico, desataron una crisis en el seno familiar, aunque al mismo tiempo se convirtieron en la semilla premonitoria de su brillante destino. José no solicitó soñar, simplemente lo llevó a cabo. Mientras su cuerpo se encontraba en reposo, Dios empezó a manifestarle los primeros indicios de su propósito. No ocurrió en una sinagoga ni durante una intensa plegaria, sino que sucedió mientras estaba dormido. Esto nos brinda una lección de gran importancia. Si tu corazón está puro y abierto, Dios puede mostrarte maravillas incluso mientras descansas. No se trató de sueños agradables, sino de visiones enigmáticas, llenas de misterio e incluso amenazadoras para su vínculo con sus hermanos. Sin embargo, Dios no otorgó los sueños para su complacencia, sino con el propósito de prepararlo, ya que cuando el cielo manifiesta, también inicia un proceso. A partir de esa noche, la existencia de José se transformó de manera irrevocable. Fue engañado, comercializado, injustamente señalado, dejado de lado, pero jamás perdió la convicción de lo que había presenciado en su sueño. ¿Y tú has experimentado sueños que te han dejado huella, imágenes que no logras descifrar, pero que percibes que tienen un significado profundo en el ámbito espiritual? Recuerdos de la noche que regresaban repetidamente, como si fueran algo más profundo que meros pensamientos. Quizás el Señor se manifiesta en tu vida de manera similar a como lo hizo con José, brindándote vislumbres de tu propósito eterno. Numerosas personas abandonan sus sueños, no los escriben ni les prestan atención. Sin embargo, José no se olvidó de los suyos. A pesar de haber sido lanzado a un pozo,
él continuaba rememorando lo que el cielo le había revelado. Esa lealtad fue lo que lo mantuvo en pie. Esa percepción en la oscuridad se convirtió en su salvavidas. Él comprendió que su sufrimiento ocultaba una verdad más profunda, algo que le había sido mostrado en sueños. Es fundamental reconocer que no todos los sueños provienen de Dios, aunque hay algunos que, sin duda, sí lo son, y cuando se presentan con carga, con significado espiritual y con validación, es importante que estemos atentos, no para caer en la obsesión, sino para poder discernir. José no era solo un soñador, tenía un propósito claro, y esa es la clave que marca la diferencia. En etapas posteriores de su existencia, mientras se encontraba encarcelado, fue su talento para la interpretación de sueños, tanto los propios como los ajenos, lo que lo llevó a salir del olvido y a alcanzar el palacio. ¿Te has percatado? Lo que Dios plantó en su interior en las horas nocturnas, lo equipó para liderar durante el día. El faraón no le otorgó su confianza debido a sus relaciones ni a sus conocimientos previos. Depositó su confianza al percibir en José una esencia divina. Y todo inició con una visión. En la actualidad, un gran número de individuos se encuentra alejado de su espiritualidad. Se van a la cama cargadas de inquietudes sin haber confiado su mente en el Señor. Esto podría representar un serio error espiritual, ya que mientras estamos en estado de sueño, el adversario busca sembrar semillas. La historia del trigo y la cizaña ilustra cómo el adversario siembra en momentos de inacción de los hombres. Sin embargo, si ofreces tu tiempo de descanso al Señor y llenas tu mente con su palabra antes de ir a la cama, estarás permitiendo que Él siembre, hable y revele en tu vida. Es posible que no comprendas cada uno de los sueños que has experimentado. Sin embargo, eso no implica que carezcan de relevancia. José no comprendía la totalidad de la situación en ese instante. Sin embargo, no los rechazó, los atesoró en su corazón. Cada vez que la vida lo hacía sentir abatido, evocaba que el cielo ya le había revelado algo diferente. Eso es tener fe, avanzar hacia lo que el cielo te ha revelado, aun cuando el suelo parezca indicar lo contrario. Esta noche, antes de ir a la cama, reza en silencio como José probablemente lo hizo en tantas noches pasadas. Señor, si tienes el deseo de comunicarte conmigo, por favor hazlo. Si tienes algo que deseas enseñarme, por favor, házmelo ver. No permitiré que mis noches carezcan de significado. Deseo que mi tiempo de descanso se convierta en un espacio de revelación, ya que el mismo Dios que se comunicó con José continúa haciéndose presente en la actualidad. Y quizás esta noche Jesús te inspire un sueño que florezca en tu interior. Prepárate, silencia el bullicio, protege tus pensamientos y descansa con esperanza, porque mientras reposas, Jesús podría estar delineando los primeros pasos del destino que transformará tu vida para siempre. Pedro fue rescatado por un ángel en medio de su sueño. Cuando se presenta un milagro de manera inesperada, en ocasiones, el acto más significativo de fe no consiste en predicar, clamar o ayunar. En ocasiones, el acto más significativo de fe consiste en encontrar la tranquilidad y descansar en medio del caos. Es entregar tu espíritu a la paz, con la certeza de que el cielo se mantiene vigilante. En el capítulo 12 de Hechos, se presenta uno de los milagros más sorprendentes del Nuevo Testamento. Y todo sucedió mientras un hombre se encontraba en su sueño. Pedro se encontraba encarcelado, vigilado por guardias, con grilletes en sus muñecas, aguardando quizás su sentencia de muerte. Sin embargo, mientras estaba en un profundo sueño, Dios estaba en acción. La historia se inicia en un ambiente cargado de tensión. Herodes había ordenado la ejecución de Jacobo, y al notar que esto complacía a la multitud, decidió arrestar también a Pedro.
lo mantuvo bajo la supervisión de 4 escuadrones de soldados. Lo sujetó con cadenas y lo confinado detrás de múltiples puertas. Era un plan humano del que no había forma de escapar. No obstante, la iglesia estaba en constante oración por él. Y es en este lugar donde todo adquiere un carácter celestial. Mientras Herodes planeaba llevarse a Pedro esa misma noche, este se encontraba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias vigilaban la puerta de la prisión. Y de repente, un ángel del Señor apareció, y una brillante luz iluminó la prisión. Y a Pedro, que estaba a su lado, lo despertó diciéndole: «Despierta rápido». Y las cadenas se le deslizaron de las manos. Hechos 12, versículo 67. Oremos a Dios. Pedro no estaba gritando ni en un estado de alerta. Simplemente se encontraba dormido. No cerraba los ojos por rendirse, sino porque tenía fe. Era consciente de que su existencia dependía de Jesús. Y esa fe provocó una intervención divina extraordinaria. El ángel no llegó a causa de su súplica, sino debido a la voluntad divina. Y al llegar, no requirió de llaves, ni de armas, ni de tácticas, solo una orden del cielo: «Levántate pronto». Este capítulo nos brinda una lección significativa. Existen milagros que ocurren sin que tú los busques. Suceden en el transcurso del sueño, en momentos de confianza, cuando dejas ir el control. El milagro de Pedro es el testimonio de que no todo depende de tu esfuerzo. Que cuando tú duermes confiado en Dios, el cielo puede enviar ángeles a romper tus cadenas. Las cadenas se rompieron por sí solas y las puertas se abrieron sin intervención. Los soldados se encontraron impotentes ante su avance, ya que cuando Dios elige actuar a la medianoche, nada puede oponerse. Al inicio, Pedro no lograba comprender lo que sucedía. Creía que se trataba de una ilusión. ¿Te has dado cuenta? El milagro era tan inmenso, tan súbito, tan impecable, que daba la impresión de ser un sueño, ya que muchas de las acciones de Jesús son así, tan sorprendentes que resulta difícil aceptar su realidad. Mientras Pedro era puesto en libertad, aquellos que estaban orando por él ni siquiera podían imaginar que ya había sido liberado. Al llegar a la vivienda donde se había congregado el grupo, una chica llamada Rhoda lo identificó, mientras que los otros lo veían como un ser celestial. Esto nos demuestra que, aun en momentos de duda, la acción de Dios puede manifestarse. La confianza de Pedro era lo suficientemente sólida como para permitirle descansar. La plegaria de la iglesia fue suficiente para desencadenar lo extraordinario, y la compasión divina resultó ser suficiente para otorgar la liberación. Hoy es posible que te sientas enclaustrado, como si estuvieras sujeto a ataduras que no puedes ver, ya sea por la ansiedad, las deudas, el miedo, la enfermedad, la soledad o la culpa. Sin embargo, deseo que comprendas que esas ataduras no tienen mayor fortaleza que el ángel que Dios podría enviar esta noche. El mismo Jesús que hizo brillar una luz en la celda de Pedro también puede iluminar tus momentos de oscuridad, incluso si te encuentras en un estado de sueño. Es momento de que transformes tu perspectiva sobre la noche. No te acuestes con miedo. No dejes que tus inquietudes te acompañen al momento de dormir. No entregues tu paz al adversario. Realiza lo que hizo Pedro. Ten fe. Descansa en tranquilidad, ya que mientras tú duermes, Jesús está en acción. Mientras descansas, los ángeles se desplazan. Mientras descansas, las cadenas empiezan a desprenderse. Y si esta noche el Señor optara por liberar aquello que te ha mantenido atado durante tanto tiempo, y si al abrir los ojos te das cuenta de que has dejado atrás esa cárcel espiritual, no es necesario que comprendas el proceso. Solo debes tener fe en que Él es capaz de lograrlo. Porque si lo logró con Pedro,
también puede hacerlo contigo. Es el momento de ir a la cama, no desde la perspectiva de quien se escapa, sino de quien tiene fe. Descansar como quien es consciente de que el cielo sigue su curso, como quien entiende que los obstáculos más imponentes no pueden frenar una palabra de Jesús. Esta noche, reza a Dios: Señor, mientras descanso, realiza aquello que está fuera de mi alcance. Rompemos ataduras que ni siquiera soy consciente de que están ahí. Abre caminos que parecen estar bloqueados. Mándame tu ángel. Yo tengo fe en ti. Y después, reposa, ya que el milagro podría estar acercándose mientras tú te encuentras en paz. La parábola de las 10 vírgenes. El marido arribará a la medianoche. Jesús no mencionó la medianoche como un símbolo común. Al momento de desvelar un enigma profundo relacionado con su retorno y la preparación espiritual de sus descendientes, eligió el instante más callado, incierto y sombrío del día. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes se presenta no solo como una advertencia, sino también como una importante lección espiritual acerca de lo que sucede en los momentos más inesperados. Y todo inicia a la hora de la medianoche. Y a la hora de la medianoche se escuchó un grito: ya llega el novio. Salgan a darle la bienvenida. Mateo 256:6. Reza a Dios. Esta oración señala el momento decisivo en la parábola. No ocurrió ni al amanecer ni a media mañana. Era a la medianoche cuando se cierran los párpados, cuando la mente se torna vulnerable y la espera se siente interminable. En ese momento, el marido hizo su aparición. Esta parábola narra la historia de 10 vírgenes que aguardaban la llegada del esposo. Todas se quedaron dormidas, tanto las sabias como las imprudentes. Sin embargo, al sonar el llamado a la medianoche, únicamente 5 estaban listas. Solo 5 contaban con aceite en sus lámparas. Solamente 5 lograron ingresar. Las otras 5, a pesar de haber estado aguardando y de contar con lámparas, no se encontraban preparadas. Esto nos revela una lección de gran profundidad espiritual. No es suficiente con aguardar la llegada de Jesús. Es fundamental estar listo para su llegada en el instante menos anticipado. A menudo, ese instante se presenta por la noche, en medio de la fatiga, cuando todo parece estar en calma y el alma se relaja. El aceite en la lámpara simboliza la unción, la cercanía y la conexión activa con el Espíritu Santo. Puedes solicitarlo prestado, pero no puedes dejarlo para el último minuto. Se nutre constantemente, rezo tras rezo, dedicación tras dedicación. Las 5 vírgenes imprudentes intentaron conseguir aceite cuando ya había pasado el momento oportuno. Deseaban aquello que nunca habían sembrado. A pesar de que salieron a hacer compras, al volver, encontraron la puerta cerrada. Y aquí se encuentra un principio inestable. Existen puertas que se abren a la medianoche, pero también hay aquellas que se cierran para siempre en ese instante. ¿Cómo transcurren tus noches? ¿Estás listo con tu aceite preparado o te has descuidado creyendo que siempre habrá una oportunidad más tarde? No es fortuito que Jesús empleara la metáfora del sueño en esta parábola. Todos estaban en un profundo sueño. Todos, hasta los cautelosos. Esto indica que el inconveniente no radica en el descanso, sino en la preparación que se realiza antes. Puedes descansar sin preocupaciones si tu luz permanece encendida. Puedes encontrar la paz en el descanso si tu vida sigue los caminos de Cristo. La cuestión no radica en el acto de dormir, sino en hacerlo sin estar preparado. Asimismo, resulta fundamental reconocer que el grito fue escuchado. En otras palabras, no pasó desapercibido, sino que marcó un renacer espiritual. El grito fue la señal de que el instante había llegado. Al igual que en tu existencia pueden surgir momentos en la oscuridad, no solo en el sentido físico,
sino también en el espiritual, donde algo resuena en tu interior, donde percibes una necesidad del cielo, donde Jesús te susurra: prepárate, estoy a punto de intervenir. ¿Y qué sucede con aquellos que están preparados? Ingresan, se involucran en el festín y son acogidos con entusiasmo. No es necesario apresurarse, ni buscar aceite, ni implorar por una oración. Ya cuentan con lo que necesitan. Ellos no se relajan, se alistan. Ellos no hacen suposiciones, permanecen atentos. A pesar de que descansan, su alma permanece atenta. Esta parábola sirve como una advertencia, aunque también ofrece una esperanza. Jesús regresará. El esposo llegará. Puede suceder en cualquier noche, en un día similar a este. Mientras esperas y confías, te encuentras preparado para ese instante. Y no se limita únicamente a su regreso. También se refiere a aquellos instantes sorpresivos en los que Dios interviene en tu existencia. Existen noches en las que el cónyuge se acerca, momentos en los que se siente una presencia divina, donde Jesús anhela encontrarse contigo mientras descansas. Sin embargo, si tu lámpara carece de luz y tu alma está desatenta, podrías no percatarte de ello y la puerta se cerraría sin que te des cuenta. Esta noche, antes de ir a la cama, observa tu lámpara. Reflexiona sobre si cuentas con el aceite requerido. No me refiero a temas religiosos ni a las apariencias. Me refiero a esa llama interna, a esa relación profunda con el Espíritu Santo, a esa existencia oculta con Dios que no requiere exhibiciones, solo un poco de aceite y fuego, únicamente cercanía y fe. Reza a Dios: Señor, te ruego que mantengas encendida mi lámpara. A pesar de que esté durmiendo, deseo estar listo. A pesar de que me tome un respiro, deseo que mi alma permanezca vigilante. Si llegas a la medianoche, si optas por influir en mi vida esta noche, aquí me encuentro con mi luz encendida y mi fe renovada. Porque el esposo vendrá y tal vez esta noche su llamado despierte tu espíritu. Asegúrate de tener suficiente aceite y de estar listo, porque cuando llegue el instante, será demasiado tarde para actuar sin preparación. Solo aquellos que están listos podrán ingresar, y quienes lo hagan jamás regresarán a ser quienes eran. El Salmo 91 y la garantía de protección durante la noche. Existen términos que se articulan durante el día, pero que adquieren significado en la oscuridad de la noche. Promesas que cobran sentido en momentos de calma, cuando el espíritu se agita y el corazón anhela un lugar seguro. Entre todos los pasajes de la Biblia, son escasos los que poseen un poder tan profundo durante la noche como el Salmo 91. Es el salmo que brinda resguardo, refugio y la sombra de lo divino. Es un abrigo para quienes sienten miedo, para aquellos que derraman lágrimas, para los que encuentran descanso en la fe. Y sin lugar a dudas, es una promesa que se manifiesta mientras descansas. Desde el primer verso ya se revela su grandeza. El que se refugia en la presencia del Altísimo encontrará protección bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Cuál es el significado de eso? Existe un espacio espiritual etéreo en el que puedes residir. No es una vivienda tangible, sino una actitud del espíritu. Aquel que deposita su fe y entrega su existencia a Jesús se encuentra protegido, incluso durante el descanso. La oscuridad de la noche es el instante en que surgen los miedos más arraigados. Es en esos momentos de profunda soledad, cuando los pensamientos se vuelven turbulentos y el adversario busca generar ansiedad. Sin embargo, el Salmo 91 aborda de manera directa esas inquietudes. Observa lo que se menciona en los versículos 5 y 6. No tendrás miedo del pánico de la noche, ni de la flecha que vuele durante el día, ni de la enfermedad que se desplace en la oscuridad, ni de la muerte que cause estragos a plena luz. No sentirás miedo ante el pavor de la noche,
Son muchas las personas que experimentan ataques de pánico, insomnio, pesadillas y angustia nocturna. Pero existe una esperanza. No hay motivo para que sientas miedo, ya que hay una presencia que te protege. No se trata de una sombra oscura, sino de la sombra del Todopoderoso. Es el amparo que únicamente Jesús puede brindar. Y esa protección no se basa en tu fuerza, sino en tu fe. Este salmo no está destinado a ser recitado como un amuleto, sino a ser experimentado como una verdadera vivencia. Cada término representa una afirmación de creencia. Cada verso constituye una fortaleza del alma. Al hacer del Altísimo tu hogar y optar por la confianza, el cielo crea una protección a tu alrededor. Observa lo que expresa el versículo 11. Así que enviará a sus ángeles para que te protejan en todos tus senderos. Este pasaje es fundamental en el marco de la oscuridad. Dios instruye a sus ángeles. No actúan por su propia voluntad, sino que se mueven bajo un mandato divino. Y esa orden abarca cuidar de ti durante tu descanso. No es necesario observar a los ángeles para tener la certeza de su existencia. No es necesario experimentar algo extraordinario cada noche para tener la certeza de que Jesús te protege. Solo necesitas tener fe, entregar tu espíritu a su protección, ya que si Él lo prometió, lo cumplirá. ¿Cómo se puede obtener esa promesa? Con una conexión auténtica. El versículo 14 expresa: dado que en mí ha depositado su amor, también lo rescataré, lo elevaré, porque ha reconocido mi nombre. No se trata únicamente de mencionar el nombre de Dios de manera mecánica, sino de establecer una relación con Él, amarlo y rendirle homenaje. Es ir a la cama no con una plegaria vacía, sino con un compromiso genuino. Jesús nos advirtió que en la vida enfrentaríamos dificultades, pero también nos aseguró que siempre estaría a nuestro lado, incluso durante las noches. Cada verso del Salmo 91 nos enseña que el verdadero descanso no se trata de la falta de riesgos, sino de la certeza de estar bajo una protección divina. Quizás has experimentado noches llenas de sufrimiento. Quizás tus pensamientos no te han permitido encontrar tranquilidad. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de hacer algo distinto. Hoy tienes la oportunidad de refugiarte en la protección del Altísimo. Puedes optar por expresar de manera consciente: Señor, esta noche deseo encontrar descanso en ti. No únicamente en el aspecto físico. Deseo que mi espíritu encuentre paz. Deseo descansar como un niño que confía en que su padre lo cuida. Convierte el Salmo 91 en tu plegaria. En esta velada, no lo digas por costumbre, sino por fe. Realízalo como si estuvieras afirmando que tus noches son dedicadas a Jesús, como si consideraras que tu lecho es, a su vez, un altar, como quien es consciente de que mientras descansa, el cielo continúa su labor. Y si en alguna ocasión te encuentras despierto en medio de la noche sintiendo miedo o desasosiego, ten presente estas palabras: no tendrás miedo del pavor de la noche. Exprésalas, proclámalas y regresa a tu descanso, con la certeza de que los ángeles han recibido su mandato, que la presencia del Todopoderoso permanece constante, que Jesús está vigilante y, mientras tú descansas, Él te protege. La percepción nocturna de Daniel. Visiones divinas mientras la humanidad reposa. Existen noches que ofrecen tranquilidad y otras que traen consigo iluminación. Mientras que la gran parte de la gente emplea la noche para desconectar su mente, los auténticos hombres y mujeres de Dios aprovechan ese tiempo para establecer un vínculo con lo eterno. En el texto de Daniel podemos observar un patrón que se manifiesta de manera contundente. Las poderosas revelaciones de Dios se presentaban mientras yo dormía o en la oscuridad de la noche. ¿Por qué?
Es en esos momentos en que el cuerpo guarda silencio y el alma se torna más receptiva. Cuando el ámbito material se desvanece, el firmamento brilla. Daniel capítulo 7 versículo 2 lo establece de manera contundente desde el inicio. En mi sueño nocturno, observé que los 4 vientos del cielo luchaban en el vasto océano. Y más adelante menciona: observé en las visiones nocturnas, visiones de la noche, mensajes concretos. El Espíritu Santo nos está mostrando que la noche no es únicamente un momento para reposar, sino también una oportunidad para recibir guía divina. Daniel era un individuo recto, comprometido con la oración, leal en lo privado, y por esta razón, Dios le otorgó visiones del porvenir. Profecías y escenarios que todavía en la actualidad son objeto de estudio con admiración. Berón las recibió durante el día mientras discutía con los eruditos. Las recibió durante la noche. ¿Podría ser una mera coincidencia? No se trata de una afirmación de que el Señor selecciona la noche como el momento propicio para tener encuentros reveladores con sus fieles.